Él es digno de ser adorado, alabado. Denle la bienvenida a la persona que tenga cerca, por favor. Bienvenido, qué bien que estás aquí. Gracias por llegar a esta casa, a esta familia. Estamos alegres de contar con tu presencia. Eres bienvenido a este lugar. Muchas gracias, amados hermanos de alabanza. Tomemos los primeros lugares, por favor. Aleluya. Ahí ya tenemos el mensaje. El título de la palabra de hoy para esta mañana es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. El plan perfecto de Dios para el matrimonio. Y creo que es importante que podamos tocar este tema, no solamente en los seminarios de matrimonio, no solamente en las charlas para parejas recién casadas o para parejas de años, para renovación de votos o en el momento de celebrar bodas, ¿no es cierto? Sino que también es importante como una enseñanza, como algo que tiene que estar bien claro y tiene que estar bien seguro en nosotros por este tiempo de turbulencias espirituales donde la maldad, la oscuridad, la confusión entra a la sociedad. Y el primer objetivo de Satanás, por supuesto, es mellar la dignidad de las personas dentro del matrimonio, mellar la dignidad del matrimonio como institución santa, sagrada, hecha, creada por Dios para su gloria y en la cual nosotros somos participantes. Sabemos que Dios tiene un plan permisivo o una voluntad más bien permisiva y tiene también una voluntad perfecta. La voluntad permisiva es aquella en la cual Dios levanta por un momento su mano para que nosotros continuemos en nuestros caminos probablemente y nos permita llegar hasta cierto lugar para que nos demos cuenta, por decirles, que sin Dios no vamos a poder seguir adelante. A mí, por ejemplo, Dios me permitió conocer una vida ilegal, por decirle algo, ¿no? Conocer una vida ilegal o una vida de hacer negocios que no me convenían hacer, piratería, por decirle algo, y de pronto al conocer al Señor, al darme cuenta de que a Dios no le agradaba, dije no, esto no debe ser así, y volví al camino perfecto, a la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces Dios nos permite llegar a cierto lugar, nos permite hacer ciertas cosas para que nosotros nos demos cuenta que solamente en la voluntad perfecta de Dios encontraremos su plan cumplido para nuestras vidas, su propósito cabal, su propósito exacto que debe cumplirse en nosotros. Y ahora vamos a hablar del plan perfecto de Dios para el matrimonio. El plan que Dios ideó desde el principio, cómo Dios lo concibió y cómo debe cumplirse, por supuesto, en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras vidas. Siguiente diapositiva. Vemos ahí a Dios creándolo todo. Vemos a Dios, una representación de Dios haciendo todas las cosas, haciendo el universo. Vamos a irnos al relato antes de la caída. Siguiente diapositiva. Es muy importante que consideremos cómo era el diseño antes del pecado, por supuesto. Porque cuando Dios diseñó todas las cosas, las diseñó perfectas, ¿sí? Las diseñó en su punto. Y es por eso importante que consideremos ese relato en Génesis capítulo 2, verso 15, que dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Primera cosa que nos damos cuenta, que el lugar donde Dios pone al hombre, el escenario, es un precioso jardín. Y en ese lugar Dios le da una ocupación al hombre, podríamos decir un trabajo al hombre. O sea que el trabajo estaba desde antes de la caída.
Desde antes de la caída ya el hombre tenía labores, actividades perfectas dadas por Dios, y que era ocuparse de su obra, ocuparse de lo que Dios había hecho para la gloria del Señor, por supuesto, y custodiarlo, cuidarlo, ¿sí? Cuidarlo, ¿por qué? Porque seguramente también habían acechanzas. Ya sabemos que estaba la serpiente ahí, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que estaba ahí la serpiente, Satanás, el ángel, el querubín caído, estaba ahí, y de pronto el hombre tenía una misión de proteger, de cuidar, de labrarlo. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, versos 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda ideal para él. Aquí yo me pongo a pensar lo siguiente en relación al matrimonio. Dios en este relato podía haber creado instantáneamente varón y mujer, pero primero crea al varón, le da una misión y luego piensa en su corazón: no es bueno de que el hombre esté solo. Y esto lo vamos a ver experimentado en los siguientes versículos. Vamos al siguiente versículo 19. Miren lo que dice: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Entonces el hombre se dio cuenta al ponerles el nombre de que había una pareja en cada especie, ¿no es cierto? Le ponía el nombre y decía: aquí hay un macho y una hembra, hay un macho y una hembra, y están juntos y van a todas partes juntos. Entonces, como que Dios, yo entiendo, ¿no? En mi interpretación personal entiendo de que Dios puso al hombre para que él primeramente se dé cuenta de que necesitaba una ayuda. Para que él se dé cuenta, porque a veces cuando estamos, digamos, por decir, nacemos en una familia cristiana, ¿no? Nacemos en una familia cristiana donde oramos, donde nos amamos. No significa que todo sea perfecto, también hay problemas, peleas, qué sé yo, pero está el amor de Dios. Nos perdonamos y todo aquello, y parece que todo eso es normal, pero eso es porque no hemos conocido cómo es sin Dios, ¿sí? Cómo son las peleas, cómo es el alcohol, la infidelidad en una familia sin Dios, aquellos que han nacido en un hogar cristiano. Porque aquellos que no han nacido en un hogar cristiano pueden testificar, ¿no? Podemos testificar cómo es en un hogar sin Dios, sin Cristo. A veces hay golpes, patadas, puñetes, no siempre, ¿no? Pero puede haber las infidelidades y todo aquello. Y los hijos traumados ahí, parece que eso fuera normal también para ellos porque no conocen otra realidad. Yo creo que Dios puso primero a Adán en el huerto para que él se diera cuenta lo que es estar solo, para que él pueda valorar la presencia de su esposa, ¿sí? Entonces, punto número 1, Dios desea en el matrimonio perfecto que el varón valore a su esposa, valore la presencia de su esposa. ¿Sí? Vamos a ir así viendo poco a poco esta enseñanza. Muy bien. Listo, siguiente. Verso 20. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, ¿cómo se habrá sentido? ¿Le habrá dicho a Dios? ¿No le habrá dicho? No sabemos, pero sabemos que se dio cuenta que no tenía su pareja, su ayuda. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras el hombre dormía. Podía el Señor también despierto, ¿no? Podía hacerlo, o sea, para Dios no hay nada imposible. Podía crear a la mujer de la tierra también como lo creó al hombre, pero primero hizo que el hombre cayera en un sueño. Podemos nosotros relacionar esto como un descanso en Dios.
Así como la mujer va a encontrar al varón, el varón va a encontrar a la mujer perfecta para él, descansando en Dios. ¿Sí? No yendo a buscar desesperadamente por todas partes porque ya se me está haciendo la edad y después me voy a quedar soltero. No es así. Tenemos que descansar en Dios. Tenemos que reposar en Dios, como ese sueño profundo al cual Dios le hizo caer a Adán. Y de pronto sacó de su costado. Otras versiones dice su costilla, de su costado, ¿no? Y luego cierra la carne en su lugar. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que la mujer es tomada del hombre. ¿Qué significa eso? Que el hombre sin su esposa está incompleto. ¿Sí? Le falta algo. Y le falta algo de su costado. El costado es un lugar cerca del corazón, es un lugar para proteger, ¿sí? Para cuidar, para sustentar. Ese es el modelo perfecto de Dios que estamos viendo, examinando poco a poco. Claro que esto es para, obviamente, de un estudio para varios días, sí, lo sabemos en los seminarios de matrimonio, pero estamos tratando de resumir ciertas partes que vamos leyendo en el texto bíblico. El hombre durmió, Dios sacó una de sus costillas, cierra la abertura. Verso 22. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Aquí está tu ayuda idónea, aquí está tu pareja. Y miren qué dice el hombre: al fin, exclama. El hombre hace una interjección de sorpresa y de alegría y de agradecimiento. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque fue tomada del varón. En la otra versión, la Reina Valera 60, dice será llamada varona porque fue tomada del varón. En el original será llamada Isha porque fue tomada del Ish, que es varón. ¿Sí? Por eso, de ahí vienen los términos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre sí se dio cuenta que estando con su esposa es mucho mejor que estando solos. En el tiempo actual hay parejas que prefieren vivir separados porque dicen: no, cuando estamos juntos nos peleamos. Entonces es mejor vivir separados, tener nuestras cosas separadas, encontrarnos para las noches románticas y luego vivir separados. Eso es mejor. Ese no es el plan perfecto para el matrimonio. El plan perfecto para el matrimonio es decir: oh, qué hermoso, gracias a Dios que tengo a mi cónyuge, a mi esposo o a mi esposa. Gracias a Dios, Señor, cada día que respiro te doy gracias por tener a mi esposo, a mi esposa a mi lado. Y si tú no lo tienes, Cristo toma ese lugar. Cristo toma ese lugar perfecto. Porque Cristo es esposo o es esposa. Es lo que tú necesites. Cristo lo es todo en todos, dice la palabra. Amén. O sea, es aún más perfecto todavía. Porque Él es el esposo perfecto, la esposa perfecta, lo que tú y yo siempre vamos a necesitar. Verso 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Escucha esa parte. Resalto, subrayo, coloco en negritas: uno solo. Uno solo, perfecta unidad. Me vienen las palabras de Jesús a la mente cuando le decía: Padre, tú y yo somos uno. El que me ha visto a mí, les decía a sus discípulos, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Hay una unidad perfecta en la Trinidad. ¿Sí? Un Dios, uno solo, en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios hizo que esa misma pluralidad en la unidad también exista en el matrimonio. En el matrimonio somos dos personas con nuestros hijos, tres, digamos, con el primogénito, ¿sí? Pero como familia tenemos que ser uno. Esposo y esposa de manera específica debemos ser uno. Porque es como si la costilla volviera a estar ahí y somos uno. Y ser uno significa
asumir, valorar, amar el plan y el rol que tenemos cada uno en el hogar. Yo no puedo como varón, la Biblia dice, vamos a leerlo más adelante, por ejemplo, voy más rápido, que el varón es la cabeza de toda mujer, la cual es su cuerpo, ¿sí? Yo no puedo como varón decir, bueno, yo prefiero ser cuerpo, ¿no? No puedo como esposa decir, yo prefiero ser cabeza, ¿no? O como que un cuerpo tenga dos cabezas, o una persona tenga una sola cabeza y dos cuerpos, o sea, no va. Eso sería como que varones que viven con dos esposas, ¿no? Ahí sucede actualmente un esposo y sus dos esposas, la que está legalmente casada y la amante, viven en el mismo lugar. O sea, un desastre, todo un chenco, un nudo y cosas que están fuera del plan perfecto de Dios para el matrimonio, sabemos. Entonces, eso que estamos leyendo hasta aquí nos está dando la idea del plan perfecto de Dios para el matrimonio. Pero aún no está todo lo máximo, lo más excelente. ¿Por qué? Porque lo más excelente lo vamos a encontrar partiendo de esto en la redención, en lo que Jesucristo nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahí vamos a encontrar el cherry de la torta, lo más excelente que va a poner el punto cúspide del plan perfecto en el matrimonio. Dice, ¿no? Ahora, el versículo 25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban, ¿cómo estaban? Desnudos y no sentían vergüenza. Esa desnudez significa comunión. Ellos estaban desnudos y estoy seguro que ni siquiera frío les hacía porque Dios los calentaba, ¿sí? Ahora nosotros nos vestimos no solo por el frío, obviamente nos vestimos por la pulcritud, por el pudor, ¿sí? Porque tenemos ya una noción de que hay cosas que son íntimas y hay cosas que son públicas, ¿sí? Aquí en sociedad, en lo público, nosotros tenemos una vestimenta para tener nuestras relaciones sociales, pero en el matrimonio debe existir ese extremo de comunión, no solo en lo físico, que suele haberlo, si no, no existiríamos nosotros, no habría descendencia, pero sí en lo emocional, en lo espiritual debe existir desnudez. ¿Qué significa eso? Yo no le puedo esconder a mi esposa nada y ella tampoco me debe esconder a mí nada, comenzando con el celular, ¿no es cierto? El celular debe ser transparente, las cuentas bancarias deben ser transparentes. No puedo decir mis cosas y tus cosas, no, debemos ser el uno para el otro. Y esa desnudez entonces significa comunión. Ellos estaban desnudos entre ellos, obviamente no sentían vergüenza, y también estaban desnudos para Dios. No le escondían nada a Dios, no sentían vergüenza. Siguiente. ¿Qué pasó entonces después de la caída? ¿Qué pasa después de la caída? Génesis 3, verso 14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente. Aquí Dios está dando un veredicto, una condena a la serpiente por lo que ella había hecho. Le dijo: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. El mal, la suma del mal, de la maldición, de la oscuridad, de las tinieblas, se encuentra en Satanás. Y Satanás está suelto en la tierra. Le dice Dios a la serpiente: andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda la vida. Así como vemos ese animalito que se arrastra en la tierra, que es la serpiente, ¿sí? De la fauna, de la naturaleza. En el mundo espiritual hay un paralelo y es Satanás. Satanás es figura, o más bien esa serpiente que vemos en lo físico es figura del verdadero ser espiritual, que es Satanás, que se arrastra sobre su vientre, es decir, que lo único que quiere es comer. ¿Y qué cosa come Satanás?
y todos sus demonios, los que le siguen, comen carne. ¿Y qué es carne? Son obras de pecado que nosotros les damos para comer. Cuando nosotros insultamos, cuando nosotros tendemos lascivia, lujuria, cuando nosotros mentimos, adulteramos, estamos haciendo obras de la carne. La carne viene del polvo, ¿sí? Del polvo se forma la carne. Y la Biblia dice que la serpiente come polvo. Está comiendo carne, porque el polvo y la carne tienen una relación directa. La serpiente, en otras palabras, se alimenta de las obras de la carne. Amén. Que nosotros, o los seres humanos, producimos. Y eso es lo que le fortalece a la serpiente. Donde hay, por ejemplo, un demonio de mentira en una casa, en una familia o en una persona, y la persona miente constantemente, ¿qué es lo que está haciendo? Está alimentando a ese ser espiritual, a ese demonio de mentira. Se hace más fuerte porque está recibiendo carne, obras de la carne. Sigo. Verso 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Esto nos hace recuerdo la primera profecía de la venida de un Mesías nacido de mujer, que le golpearía, le heriría en la autoridad, en la cabeza de la serpiente. La Biblia dice que Jesús venció a la muerte. La Biblia dice que Jesús tomó las llaves de la muerte y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Pero esto implicó que la serpiente le hiera en el talón, en el calcañar. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, sufrió, entregó todo para eso. Muy bien, eso es lo que vemos hasta aquí. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, con dolor darás a luz. Y escuche esta parte, por favor. Aquí está las consecuencias del desorden que produjo la caída. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Cuando nosotros estamos fuera del plan perfecto de Dios, el matrimonio es una lucha por saber quién va a controlar a quién. Es una lucha por decir quién es el que manda aquí. ¿Sí? Desearás, le dice a la mujer Dios, controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Hay sociedades donde es el patriarcado, ¿sí? Hay otras sociedades donde es el matriarcado. En todos los lugares hay lucha de poderes. Otros dicen durmiendo con el enemigo, ¿sí? Y no hay eso en el camino del Señor. En el camino del Señor no fue así al principio. Había una comunión perfecta, estaban desnudos frente a frente, no sentían vergüenza, no decían quién es mejor, ¿no? O sea, quién es más guapo, más simpático. No había eso, había comunión. Pero en la caída hay un deseo de dominio, hay un deseo de control. El controlar es muy diferente al tener el orden de Dios. Al saber que el varón es la cabeza, la mujer es el cuerpo, que la cabeza sin el cuerpo no puede hacer nada y que el cuerpo sin cabeza tampoco puede hacer nada. Cuando hay una decapitación, la muerte es inminente. Puede vivir el cuerpo sin cabeza por 7 segundos, si no me equivoco, y después muere, ¿sí? Entonces ahí está una de las consecuencias de la caída, el deseo de control, ¿sí? La mujer utiliza el deseo sexual que tiene el esposo por ella para controlarlo. Y el hombre utiliza el poder que tiene sobre ella, la fuerza que Dios le dio por encima de su esposa, para dominarla, para controlarla, gritarla y hacer toda serie de violencia contra ella. Nada de eso está en el plan perfecto de Dios.
nada de eso, sino todo lo que fue antes de la caída. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente, la restauración del modelo perfecto. Como vemos en esa imagen, esta es un cordón de 3 dobleces. He tratado de representar un cordón de 3 dobleces. En el libro de Eclesiastés, la Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El primer doblez es el esposo, el tercero es la esposa y el del medio siempre tiene que ser Dios. Dios tiene que estar presente en el matrimonio para que se restaure completamente. ¿Ok? Primer concepto. Hechos capítulo 20, vamos a leer. 20:20, fácil de acordarse. Hechos 20:20 dice: entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Otra versión otra traducción de la Biblia cambia la palabra refrigerio por avivamiento. Vendrán tiempos donde Dios traerá su espíritu, avivará, ¿sí? Vendrán tiempos de refrigerio y de avivamiento. Él les enviará nuevamente a Jesús. Estamos cerquísima de ese tiempo, porque Jesús viene nuevamente a esta tierra. La segunda venida de Jesús está inminente, es pronta. Las señales se están dando. Las señales en el cielo, por ejemplo, ustedes van a ver, el internet está saturado de todo tipo de avistamientos, luces y objetos y todo aquello en el cielo, ¿sí? Han debido ver, porque se ve en todas partes, ¿sí? La Biblia dice que esas son grandes señales en el cielo. Eso es lo que nos dice la Biblia al respecto. Ok. Y dice: enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Verso 21. Pues Él debe permanecer en el cielo. Lea esta parte conmigo. 2, 3. Hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. O sea que Jesús está en el cielo hasta que se restauren todas las cosas. Una de las cosas que se restauró, por ejemplo, fue la alabanza, ¿sí? El tabernáculo caído de David. Es decir, el acceso directo a la presencia del Señor en adoración, en alabanza, sin necesidad de entrar al atrio exterior, al lugar santo, al lugar santísimo recién. Ahora, en la alabanza podemos entrar directamente en la presencia de Dios y adorarle. Él restauró eso, por ejemplo. Pero otra de las cosas vitales, fundamentales que tiene que restaurarse, y escúcheme esta palabra, debe restaurarse en nosotros, es el matrimonio. Debe restaurarse ese plan perfecto, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Entonces, siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Volver al Edén, volver a ese jardín, que ese lugar donde estaba Adán y Eva, que era un precioso jardín, sea nuestro hogar. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que debemos limar las asperezas entre cónyuges. Si le fallé a mi esposa, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón y perdonar. Y tengo que restaurar la comunicación, porque donde se rompe la línea de comunicación, el enemigo comienza a, así como en ese juego del teléfono, ¿no? Uno le dice una cosa al otro y el otro le dice la cosa al otro, así como el padre que le dice: dile a tu madre esto, y la mamá le dice al hijo: dile a tu padre esto, y se rompe la comunicación y comienza a deteriorarse completamente el matrimonio. Pero si nosotros nos ocupamos en Cristo Jesús de sanar esas cosas de muchos años, de pedir perdón, de perdonar, de amar, de respetar, como nos dice Dios, nuestra familia, nuestro hogar debe ser un Edén, un jardín. Eso es la voluntad de Dios, eso es lo que quiere Dios. Y eso es muy independiente que vive en una casa de 2 pisos o que vive en una habitación solamente. No importa. No importa lo que Dios me haya dado. Gracias, Señor. Gracias. Pero ese jardín, ese huerto, significa la relación que debe haber, la armonía que debe haber en nuestra casa, el orden, la limpieza que debe haber en mi casa. Que al varón como a la mujer
ame estar en su casa, que quiere estar cerca de sus hijos, de su esposa, y lo mismo con la mujer. Muy bien, entonces, como les decía, volviendo a ese Edén, vamos a restaurar las dos cosas: la relación, la comunión de Dios primeramente con nosotros. Eso lo experimentamos cuando recibimos a Jesucristo. Dios nos perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre preciosa y tenemos una restauración de comunión vertical. Ahora tiene que restaurarse la comunión horizontal. Tengo que volver a estar desnudo, es decir, tengo que tener esa confianza en todas las cosas con mi cónyuge. Él o ella debe conocer las partes más oscuras mías y debe amarme así, y debe también ayudarme a cambiar, ayudarme a superar eso. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque gracias a ella he superado muchos problemas en mi vida. ¿Cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo con el cónyuge? No debemos nosotros juzgar al cónyuge, sino más bien comprenderlo y ayudarle a superar aquello que necesita superar. Es la ayuda. Sin él, sin ella, no vamos a lograrlo. Muy bien. Ok. Siguiente. Relación con Dios. Hemos leído, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, verso 11. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití, les dice Pablo a los Corintios. Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces Dios restaura una relación vertical primeramente, ¿no? Cualquier varón que no tenga a Cristo como su cabeza va a ser un mal esposo. No va a llegar al plan perfecto de Dios. Si queremos ser buenos esposos, buenos líderes en nuestro hogar, en nuestra familia, como Dios nos ha delegado que seamos, tenemos que tener a Cristo como nuestra cabeza. ¿Qué significa eso? Que Él debe gobernarnos a través de su Espíritu. Debe dirigirnos, debemos consultarle todas las decisiones que tomemos. ¿Qué significa consultar a Cristo? Significa estar en comunión con el cuerpo. Yo no puedo tomar una decisión sin considerar mi cuerpo. Yo no puedo decir, me voy a ir caminando a Cochabamba, digamos, ¿no? No puedo decir eso, porque, no sé, a las 2 horas voy a estar destruido, tirado en la carretera, ¿sí? Porque mi cuerpo no me da. No puedo tomar decisiones sin considerar mi cuerpo. El varón no puede tomar decisiones sin considerar la opinión de su esposa, ¿verdad? Es así, es un orden, tiene que haber. Así como Cristo tiene su cabeza a Dios Padre, de igual manera hay esa relación vertical que se debe restaurar. Vamos a la relación horizontal entre esposos. Siguiente, por favor. Efesios nos habla de esto. Efesios capítulo 5, ahí olvidé poner el capítulo, verso 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces en el matrimonio es una interdependencia. No es tú te sujetas, no es así. Hay una dependencia, interdependencia entre cónyuges. Yo dependo de mi esposa, ella depende de mí. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, en esa interdependencia sí hay un orden, es verdad. Sí hay un orden. Para las esposas, eso significa: sométase cada uno a su marido como al Señor. Sométase cada uno a cada una, podemos decir, ¿no? A su marido. ¿Cómo se somete al Señor? ¿Cómo se somete a Dios? Con amor, con entrega, con voluntad, con agradecimiento, con alegría. Así debemos someternos a Dios. Igual en la relación con el marido. Porque el marido es la cabeza de su esposa. ¿Cómo? O sea, de la misma forma que Cristo es cabeza de la iglesia.
¿no? Entonces, el Señor Jesucristo es el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Salvador significa sustentador, significa protector. Entonces, el esposo debe sustentar, debe proteger a su esposa. La esposa debe sentirse abastecida, no solamente en la parte económica, que por supuesto debe ser, sino también en la parte emocional y espiritual. Si hay algo que la esposa necesita trabajar en sus emociones, el esposo tiene que estar ahí para escucharla. Aunque muchas veces nos es difícil entender ciertas cosas, pero tenemos que estar ahí para escuchar. Tenemos que sustentar y proteger en todos los ámbitos. Yo les decía, hay que volver al Edén. Sí, a todas esas relaciones que les he mencionado. Pero lo que estoy leyendo ahora en Efesios, en el Nuevo Pacto, es aún mucho más excelente, mucho más rico espiritualmente. El Señor dice que así como vemos a Jesucristo, ¿qué hace con nosotros como iglesia? Nos ama, nos perdona, nos sustenta, nos agarra la mano, nos levanta, nos promociona. No es que Él, digamos, nos hace a un lado, No, Él nos levanta, nos dice: yo quiero que estés aquí, que hagas esto, que me seas útil aquí, allá. El varón también tiene que hacer lo mismo con su esposa. Y debe amarla tanto que esté dispuesto a entregar su propia vida para que ella siga, para que ella esté guardada. Amén. A ese extremo el varón debe amar a su esposa. ¿Sí? Amén. Verso 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ese amor, ¿no? Es un sometimiento en amor, por supuesto. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. No debe haber día, queridos hermanos, y debemos repetirnos una y otra vez en que no leamos juntos la palabra, porque la palabra es la que nos purifica. Cuando descuidamos la palabra de Dios, nuestros caracteres se hacen cada vez más toscos y vamos peleando. Pero si leemos constantemente, todos los días, juntos, al despertar o al acostarse, el momento que haya esa oportunidad, juntos la palabra de Dios entre cónyuges, orando por supuesto, será el Espíritu Santo que vaya transformando nuestros caracteres. Y esa palabra nos va a purificar, nos va a santificar. En Oseas capítulo 2, eso no lo he colocado acá, pero habla de los términos del pacto, ¿no? Y te desposaré conmigo en fidelidad, en pureza, no recuerdo ahorita exactamente, no son como 7 los términos del pacto. Y al final dice: y conocerás a Jehová. Entonces, en el matrimonio, en la relación que tenemos entre los cónyuges, al final debemos llegar a conocer cómo es Dios. Ese es el objetivo, que conozcamos, que veamos cómo es nuestro Padre. ¿Sí? Amén. Siguiente. Verso 27. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que ama o que se ama a sí mismo. ¿Sí? Yo debo estar pendiente de lo que necesita mi esposa. ¿Sí? Y debo buscar la forma de hacerla sentir siempre bien. Por supuesto, la esposa, al recibir ese trato, ¿cómo no va a corresponder de la misma manera, verdad? ¿Cómo no va a corresponder? Si yo trato bien mi cuerpo, si yo lo visto, lo cuido, le pongo cremita, si le doy ciertos gustitos que son correctos, ¿no? Ya tal vez no llegar a un límite
extremo, pero dentro de lo correcto le doy sus gustos a este cuerpo va a responder, este cuerpo va a estar saludable, este cuerpo me va a permitir hacer todas las cosas que necesito hacer, ¿sí? Trabajar, hacer deporte. Pero si lo trato mal a este cuerpo, no le doy alimento, todo aquello, no voy a poder hacer las cosas que necesito. Esa es la relación que necesitamos restaurar entre esposos. Ahora, la relación de padres e hijos, por supuesto. Malaquías capítulo 4, verso 5. Miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Recuerde que la maldición viene de la mano de Satanás. Si nosotros en las familias no dirigimos nuestros esfuerzos, nuestro corazón, nuestra atención en saber cómo están nuestros hijos, cómo está su vida espiritual, tal vez están apartados de Dios, orar constantemente todos los días por ellos, sabiendo que Dios es fiel para llamar a cada uno, para poder volverlos a su comunión. Y si los hijos que ahora me están escuchando, que temen a Dios, no vuelven su corazón para honrar a sus padres, para amarlos, para preocuparse cómo están. Hace una semana atrás aproximadamente estuve en el penal de Patacamaya por motivos de trabajo, haciendo así comunicación, ¿no? de los beneficios de la gestora, todo aquello. Y una de las preguntas de uno de los asistentes, un viejito de como unos 70 años, decía: ¿y qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos que están en buenas condiciones económicas se olvidan de nosotros? ¿Hay algo que nos proteja la ley? Tal vez la ley humana no, pero la ley divina sí. Porque el hijo que se olvida de su padre no le va a ir bien. No le va a ir bien, porque el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en todo lo que hagas y tengas larga vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le dan un aplauso a Dios? Amén. Entonces tiene que estar restaurada la relación, primero vertical, horizontal con nuestro cónyuge, y también padres e hijos, hijos y padres. Muy bien. Finalmente, Colosenses capítulo 3, la actividad, el trabajo. Sabemos que el trabajo viene antes de la caída. Dios le dio a Adán la misión de labrar el huerto y custodiarlo, protegerlo, trabajarlo, de darle el nombre a los animales. Todo lo que Adán hizo fue recibido de parte de Dios y lo hizo para darle gloria a Dios. En la obediencia nosotros damos honra y gloria a nuestro Padre, ¿sí? Honramos a Dios con nuestra obediencia. Muy bien. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 23? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como consecuencia de la caída, Dios le dijo al hombre, Dios le dijo a Adán: con dolor comerás todos los días de tu vida, con el sudor de tu frente, ¿sí? Comerás. El trabajo se convirtió en una maldición, es parte de la maldición del pecado. Es decir, que el hombre busca cómo comer, ¿sí? Cómo sustentar a su familia, haciendo lo que sea para hacerlo. Y en su mente está: si yo no hago esto, no voy a poder llevar el sustento a mi familia. Y el trabajo es como una tortura. Te despiden del trabajo y muchas personas hasta se suicidan
porque no saben qué van a hacer con las deudas y con todo eso, ¿verdad? Es terrible el trabajo. ¿Qué sucede después de la redención? ¿Qué es el trabajo para nosotros? El trabajo es una actividad más para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Cristo nos sustenta. Amén. No somos nosotros los varones los que sustentamos, a pesar de que con nuestro trabajo llevamos físicamente, sino que el sustento viene de Dios. Esa es la mentalidad con la que tenemos que trabajar. Yo, varón, no sustento a mi familia. Quien sustenta a mi familia es Dios, y Dios siempre proveerá. Siempre proveerá. Entonces, si yo voy a trabajar, es para darle la gloria a mi Padre. Es para mostrar a Dios a las personas con las que trabajo. Es para hacerlo con amor, con excelencia, con una sonrisa en el rostro. Y ya el trabajo no es una tortura, porque aunque te despidan, Dios igual proveerá. Porque Dios te hará encontrar otro trabajo o algo hará. Yo lo puedo testificar, porque Dios fue fiel con nosotros. 2 años que estuvimos sin trabajo regular, digamos, haciendo 1000 cosas, Dios siempre nos ha provisto. ¿Me das 5 minutos? Ya. Amén. Tenemos una más. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. ¿Qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Con estas cosas que hemos visto, hemos leído, sabemos que el plan perfecto de Dios es restaurar lo que fue en el Edén y aún hacerlo más excelente con las enseñanzas del Nuevo Testamento en nuestras familias. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Que ese modelo perfecto se replique en nuestros hogares. Podemos estar cerca, lejos, más o menos por ahí, o tal vez estamos ya cerquita de lograrlo, pero solamente esto se puede con la presencia de Dios en nuestro hogar. Entonces la primera decisión que tenemos que tomar en nuestros cónyuges, entre cónyuges, es decir: Señor, perdónanos, te hemos separado del centro de nuestro hogar, perdónanos. Te invitamos otra vuelta a estar en medio de nosotros. Te invitamos en medio de este hogar para que tú seas la cabeza, para que el orden se restaure, para que las relaciones se sanen, para que las relaciones horizontales entre cónyuges, para las relaciones con nuestros hijos se sanen. Hay muchas cosas que pueden estar fallando, pero si tú y yo decidimos poner todo en las manos de Dios, el orden va a comenzar, la restauración va a comenzar. No importa lo lejos que estemos, para Dios todo es posible. ¿Cuántos decimos amén? Levanta tus manos y di conmigo: Señor, restáuranos. Te invitamos a estar completamente en nuestro hogar, en nuestra familia. Restaura todas las cosas como al principio, y aún muéstranos el camino más excelente de la redención, Señor, en nuestro hogar. Muéstranos la forma como debemos amarnos y respetarnos, sustentarnos y estar en sujeción unos a otros. Muéstranos esa armonía de las relaciones. Muéstranos la humildad que debe haber en cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que cada una de nuestras familias sea un Edén, sea un jardín, sea un lugar hermoso para poder visitar, para poder estar, que otras personas vengan a visitarnos y puedan reconocer que tú estás presente, y que nosotros podamos llevar a otras familias ese conocimiento.
Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de ti. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, de todo corazón. Hable con Él por un instante, por un momento. Dígale: yo recibo esa fuerza, ese poder. Yo te recibo, Señor, y me someto a ti, me someto a mi esposo, me someto a tu voluntad en mi matrimonio. Ya no una autoridad carnal, sino una autoridad de servicio, de ejemplo. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.